Y desde el ámbito, desde el Parlamento, nos acompaña el diputado Diego Chalper, que representa al distrito número 15 de la región Libertador Bernardo O'Higgins y también militante del Partido Renovación Nacional. Diputado, sí, veo que tiene una opinión, también usted muy formada al respecto. Uno agradece escuchar a Patricio por varias razones. Uno, porque dice algo que es muy cierto. En la política hemos perdido la capacidad de ir al fondo de los problemas. Esta dinámica de discutir sobre la base de eslogan, sobre la base de simplismo, nos está haciendo muy mal. Y más me alegra escucharlo marcar distancia de este tipo de planteamientos que francamente cuesta entenderlo. A mí me encantaría que, mire, uno muchas veces ve en el Congreso que la oposición democrática de nuestro país, la socialdemocracia, el socialcristianismo, con el cual se ha construido un país que tiene algunos desafíos pendientes, pero que ha avanzado. El que no reconozca eso, me gustaría que marquen distancia a este tipo de planteamientos, porque este tipo de planteamientos, primero, polarizan la conversación, segundo, no tienen ningún asidero en el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos, que lo que creen es que hay déficit en las pensiones. Patricio mencionó algunos, ¿no es cierto?, pero que obviamente la solución no es la estatización de los fondos y mucho menos pasar a un sistema monopolizado por el Estado. Yo creo que acá lo que tenemos que ir construyendo es un sistema mixto que efectivamente dé garantías de un mínimo de pensiones dignas. Yo soy partidario a contrapelo en mucho de mi sector con un aporte patronal que involucre un porcentaje de un ahorro solidario. Yo en mi sector político, hay que hacerse cargo también nosotros desde la universidad que estamos empujando el principio de solidaridad, porque a nosotros nos parece que no es incompatible con una economía social de mercado, sino que más bien es condición para una economía social de mercado. Y por lo mismo, yo creo que si somos capaces de ir sacando los polos, mire, aquí hay algunos que son una especie como de apóstoles de la AFP y otros que son los apóstoles del sistema de reparto. Yo creo que ninguno de los dos son buenos consejeros. Aquí si vamos construyendo una cosa moderada, razonable, que permite terminar con el monopolio de las AFP, y lo digo con alta responsabilidad, yo creo que hoy día no existe argumento para que solo las administradoras de fondos de pensiones administren los fondos de pensiones, que solo las AFP lo hagan. Podríamos perfectamente pasar a cooperativas de crédito, a mutuales, en fin, como lo han hecho otros países del mundo. Diferentes opciones. Obvio. Entonces, yo me alegro de que acá ojalá podamos ir reflexionando esto en serio, porque, mire, lo triste es que Mesina verbaliza algo que lamentablemente algunos apoyan por acción y otros por omisión, por no ser capaces de marcar suficiente distancia. Diputado. Mire, a ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, como decían recién, no le mintamos a los chilenos. La Constitución ya consagra el derecho a la seguridad social y eso ya no resuelve el problema. Así que algunos creen que la Constitución es como Batman, como que es un superhéroe. Claro, y eso no es así. Entonces, a mí me da mucha pena cuando la gente le dice, no, oiga, no, si con la nueva Constitución usted le va a subir la pensión. No, lamento decirle a la gente que nos está escuchando que no. Yo estoy de acuerdo con Óscar, hay un tema de voluntad política, de ganas de hacer las cosas. Miren, podremos tener matices. Yo en eso creo más en un sistema mixto, donde en definitiva terminemos con el monopolio de las AFP, es decir, que no solo las AFP sean las administradoras, y ahí podremos tener algunos matices. Yo creo que el incremento y la reforma que ha presentado el gobierno es un buen punto de partida, que sería bueno que lo valoremos. Aquí hay un incremento en la cotización, que es con cargo al empleador, y creo que es el camino correcto. Y aquí también hay que mirar ciertas soluciones de vanguardia. Miren, en otros países ya se habla de la cuarta edad, para establecer un seguro de la cuarta edad. Hay otra figura que es bien interesante que se llama la famosa hipoteca reversible, es decir, que los adultos mayores ponen su casa en hipoteca y empiezan a recibir un aumento de la pensión con cargo a que después esa casa pase a un tercero. Entonces, en el fondo, como dijo recién Patricio, que suscribo completamente, desideologizar esta discusión y empezar a tener más voluntad política, porque la gente está cabreada. Y llevar situaciones a la práctica. Sí, pues porque a ver, aquí, como le digo, mientras mi generación, y lo digo los dirigentes de mi generación, repiten como loro el no más AFP, pero no son capaces de ir más allá del fondo, se hace muy difícil, para serle franco. Eso pasa y ese tipo de planteamientos tienen asidero porque estas cuestiones son como pendulares, porque ciertos sectores de la derecha no han entendido cosas como las que aquí ha dicho Óscar. ¿Por qué ese tipo de planteamientos agarran popularidad? Porque cuando la empresa no es capaz de solventar y entender que el bien común general es muy relevante, los planteamientos egoístas como eso, porque detrás de creer que la violencia es un camino, lo que hay al final es egoísmo, no es altruismo. Entonces, yo creo que acá tenemos que ir moderando para los dos lados, ni apóstoles de uno y otro lado. Oye, aquí se ha dicho algo que es muy importante, yo eso sí me hago cargo de algo que dijo Carlos. Nosotros como opción dijimos que el 31 de enero íbamos a dejar presentar nuestras propuestas. A mí nadie me cree, porque a la derecha nadie le cree a veces que vamos a hacer presentar reformas, pero las dejamos presentadas, entonces ustedes las pueden ver en rechazarparareformar.cl, presentadas en la página de la Cámara, porque en esto uno tiene que tratar de ser un poquito responsable. Oiga, a propósito de la libertad de culto, mire, aquí hay dos cosas muy importantes que a veces se echan de menos.
culto es si creemos o no creemos en la democracia en verdad. Porque la democracia supone la existencia de distintos proyectos vitales. Y el respeto de ello, y en el fondo más que respetarlo, fíjese lo que le voy a decir, gozarse de ello en el sentido de que la sociedad se enriquece con esta diversidad de proyectos. Si usted lo que pretende es que seamos todos iguales, además de que sería tremendamente aburrido, no es real. Entonces, a mí, ojo, hay algunas cuestiones más sofisticadas, eso sí, que yo probablemente aquí en esta mesa no vamos a estar de acuerdo. La pregunta sobre el aborto de 3 causales y que una eventual clínica por una objeción de conciencia no practique el aborto. Ahí también hay una cuestión de libertad de culto. Bueno, ese es un gran tema que también va para otro programa. Obvio. Y otro tema interesante que también tienen que darle una vuelta. Cuando usted le dice, mire, usted solo va a recibir recursos públicos si tiene un proyecto educativo neutro, eso evidentemente al pueblo evangélico y también a todo aquel que tenga una identidad no está dispuesto a aceptarlo. Entonces, a mí eso me parece una muy mala idea, porque cuando uno habla de un Estado laicista, claro, estará pensando en que van a andar correteando a la gente en la calle, pero hay fórmulas más sofisticadas que también involucran una suerte de totalización de represión. Claro, entonces, a ver, yo entiendo que acá en materia digamos, de reproducción hay una cuestión de salud pública que tenemos que garantizar, pero obviamente esto entra en colisión con que alguien tenga un proyecto y una identidad que le dice, mire, a mí no me obligue a hacer algo que es contrario a mi identidad. Entonces, yo creo que ese tipo de tensiones, que son muy propias efectivamente del derecho constitucional y de los derechos humanos, son el tipo de preguntas que nos vamos a tener que hacer. Ahora, ¿nos las vamos a hacer al ritmo del tambor? ¿Al griterío limpio en una asamblea? ¿O más bien las vamos a hacer de manera ponderada, de manera calmada? Porque aquí los blancos y negros funcionan solo en el mundo de las ideas, pero en el mundo real estas cosas son un poquito más complicadas. Primero que todo agradecerle su presencia, la verdad que es muy enriquecedor escucharlo porque para que usted se haga una idea, la indicación que presentamos, Sergio, la presentó el diputado Mellado, pero la trabajamos juntos sobre establecer un porcentaje en una eventual convención constituyente, la trabajamos juntos. Entonces a mí, yo le cuento que tengo familiares directos que también han tenido que padecer la exclusión que muchas veces padecen las personas. Yo hablo con personas con o con capacidades diferentes, para serle franco, porque... O en situación de discapacidad también. Claro. Ahora, déjeme decirle la firme, aquí hay una invisibilización, porque lamentablemente muchas veces la política, los espacios se los toman aquellos que meten más ruido. Por eso la educación especial muchas veces no tiene la prioridad que debiese tener. Por eso en materia laboral lo que significa la inclusión de personas en situación de discapacidad tampoco tiene la prioridad. Yo le cuento que hicimos una intervención en la región de O'Higgins junto a una persona que anda en silla de ruedas y que tratamos de entrar a los distintos edificios públicos. Yo arriba de una silla de ruedas con ella y grabamos un video que fue bien, digamos, para mí muy enriquecedor, porque nos dimos cuenta que en la inmensa mayoría de los servicios públicos en la región de O'Higgins, estoy hablando de Rancagua, no había acceso. Entonces, pese a que está la ley de inclusión, pese a que está el decreto y de todo. Pero mire qué importante lo que usted dice, con esto cierro. Aquí en Chile creemos a ese Sergio de que usted es abogado, porque para mí es abogado el que ejerce la justicia, más que no tenga el título. Acá nos encanta creer que porque se dicta una ley se resuelve el problema. Exacto. Y la verdad de las cosas es que la ley, y para qué decirle la Constitución, pues fija un marco de trabajo. Y aquí lo que tenemos que hacer es dejarnos de legalizar todo, en el sentido de transformar a la ley como en un fetiche y empezar a hacer la pega para que realmente... Y eso es un tema que al final la ley no reemplaza la voluntad cotidiana. Yo le hago un llamado al mundo de la empresa, especialmente al mundo de la empresa, de que valore el talento que tienen las personas en situación de discapacidad. Poniéndonos en la posición que gane el apruebo y que se empiece a escribir esta nueva Carta Magna. ¿Qué sucede si no tiene los 2/3 de quórum ciertos artículos que pueden ser tan relevantes como la autonomía del Banco Central, como las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Volvemos a la Constitución del 80 tomando ese artículo o se decide por ley simple? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? Mira, esa situación nos llevó a lo que hemos calificado como la consigna rechazar para reformar. Porque mira, yo creo que aquí hay dos extremos que son muy negativos. Aquellos que creen que la Constitución es como una especie de piedra pétrea, que no se le puede cambiar nada. Esa gente que como apóstol de la Constitución yo la verdad que no lo entiendo, como constitucionalista. Pero también aquellos que creen que aquí se está refundando la República y que por lo tanto el país parte con ello, es muy complejo. Y la lógica de la hoja en blanco quiere decir lo siguiente, que es que usted no trabaja sobre un texto dado, usted trabaja sobre una hoja en blanco y por lo tanto, si no se alcanzan los 2/3, no queda ninguna norma constitucional vigente. Y eso significa que eso pasa a estar regulado por ley. ¿Por qué los países tienen textos constitucionales? Porque se busca que ciertas ideas trasciendan a las mayorías contingentes.
El caso de Alemania, por ejemplo, Sergio, el caso de Alemania, hay ciertas normas que son inmodificables. Fíjese lo que le voy a decir, que aunque estuviera todo el Bundestag y el Bundesrat de acuerdo, no lo podrían modificar. ¿Por qué? Porque para ellos el carácter regional, o sea, el carácter federal, la dignidad de la persona humana, el Estado Social de Derecho son indiscutibles. Entonces, todos los países tienen materias que quieren que trasciendan como política de Estado. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, y por eso hacemos una invitación al rechazo, entendiendo que puede alguien legítimamente tener otra postura, es que nos parece que una hoja de ruta sobre la base de una hoja en blanco, me parece que es una incertidumbre a la cual Chile no necesita someterse para hacer los cambios que necesitamos en la multiplicidad de desafíos que tenemos. No, yo soy esclavo de lo que propusimos, pues, Carlos. Mire, nosotros propusimos un Estado regional, que no tengo nada más que agregar a lo que acaba de decir Carlos. Después un Estado solidario, que eso es más allá de un Estado retirado, sino que un Estado que genera condiciones de asociatividad. ¿Sí? Un Estado semipresidencial, yo solo creo, no se sostiene un presidente con un parlamento tan disgregado. Exacto. Un Estado eficiente, tenemos que de una vez por todas terminar con la excesiva burocratización y con la captura del Estado por parte de gente que la verdad que no hace bien su trabajo, de izquierda y de derecha, si digamos las cosas como son. Y por último, un Estado que garantiza el orden público. Un país que legitima la violencia como medio de acción política, es un país que se empieza a destruir en sus bases más elementales. Entonces, ahí le doy algunas pistas para que Carlos con mucho entusiasmo lea la propuesta de rechazar para reformar. ¿Y qué vamos a hacer?